Muy buenas tardes, invernales tardes a todos los auditores de Radio Portales de Valparaíso, el programa Vamos Somos Chilenos. Eh, hoy día es un día, bueno, ayer también estuvo extraño, salió el sol, se puso heladísimo, después volvió a salir un poco el sol, bueno, propio de la temperatura. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco, Daniel, en este viernes, como dicen ustedes a la hora del taco. Francisco, buenas Muy buenas tardes, ¿cómo tardes. estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, estimados auditores. Aquí estamos al finalizar la semana. Próximo ya, hoy día es viernes, y hay un viejo dicho por ahí que dice que tu cuerpo lo sabe. Bueno, es cierto. Viene un fin de semana. Hemos tenido una semana intensa con la Semana de las Glorias Navales, que vamos a hablar un poco de eso también. Y cerrando el día. Cor- Adelante, Correcto. Carlos. Daniel, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a nuestros queridos auditores en este ya casi invernal día en que ya se aproxima el mes de junio y parte el invierno. Pero aquí me quiero arrancar un poquito de la pauta y con el permiso del señor moderador, pero muy cortito, quiero recordarle a nuestros auditores que durante la Segunda Guerra Mundial una de las personas muy importantes fue don Winston Churchill. ¿Ah? Don Winston Churchill, dentro de todas sus frases célebres, que tiene muchas, dijo, si le entregáramos el desierto del Sahara a los comunistas, en 5 años no tendría arena. Y cosa parecida, llevamos 3 años y el país está completamente destruido por esta clase de comunistas. Así que para que nuestros auditores tengan conciencia lo nefasto y lo siniestro que es esta filosofía marxista comunista en que destruye todo. Ustedes se podrán dar cuenta que ya en 3 años y tanto el país está completamente destruido. Winston Churchill no se equivocaba. Era un hombre vamos a decirlo, muy sabio, muy especial su personalidad, pero realmente un personaje, yo creo que de los personajes más relevantes en la historia del mundo, de eso todo el mundo moderno, Winston Churchill, digamos, eso está Así clarísimo. es, pues, para que nuestros Oye, mira, auditores bueno, tengan... correcto, Sí, como decía Francisco, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, así que vamos, como decía una amiga mía, que a lo mejor me está escuchando, dos cucharadas a la papa, decía, vamos a irnos a los temas. Al Y vamos a grano. partir al grano, claro, al grano, como decía el dermatólogo. Vamos a partir con un tema que es relevante, importante, porque tenemos en pauta algunas cosas que no son tan agradables, que es justamente el aniversario antes de ayer de las glorias navales, porque uno dice celebra el combate naval de Iquique por razones obvias, porque, como vamos a comentar, la significación que tiene el punto de vista militar y humana y todo el tema del heroísmo, que si nos damos el tiempo vamos a conversar de Arturo Prat, que no es un heroísmo, no es una irracionalidad, es justamente una actitud serena de entrega, en este caso a objetivos superiores. eh, pero también está el combate naval denominado Punta Gruesa, que incluso significó todos estos combates significó la destrucción de la independencia, que era un barco nuevo y muy poderoso del Perú, gracias a la astucia y a la capacidad de la Marina chilena y de su comandante de la Covadonga, Carlos Con, del ASA, contraalmirante que llegó a ser, que murió muy joven a todo esto. Entonces, se hizo obviamente, como siempre, aquí en Valparaíso y en Iquique, las dos ceremonias más relevantes, en todas partes se celebra entre el 20 y 21 más relevante. Aquí en Valparaíso, con la presencia obviamente de las máximas autoridades institucionales y políticas, que hicieron algunos comentarios. Un desfile, como siempre, magnífico. Y yo creo también que conversemos, Daniel y Francisco, del discurso del almirante Lamassa, que yo creo que fue muy importante y muy relevante. Yo creo que por eso mencioné que esto es pasado también de la, de la- de lo que significó el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, pero también hay proyecciones de futuro para la Armada, ¿no? Y para el país fundamentalmente. ¿Quién quiere, no sé, Daniel, Francisco? ¿Quién tiene mayor antigüedad que se tira al sí, ruedo ahí? el más joven, que parta Francisco. Que ¿Ah? parta más Ya, Francisco. mira. Francisco, ya, Escuché con al mucha ruedo. atención el discurso. Mira, hay algunas cosas que me han gustado de esta celebración. Primero, destacar que esto podríamos llamar que junto con ser las glorias navales, una epopeya que es recordada por todos los chilenos, junto con eso, posteriormente, con el paso de los años, recordándolo tal y cual, se gestó el mes del mar.
Y yo le agregaría algo más que se llama el mes de la unidad. ¿Por qué? Porque esta guerra del Pacífico y el combate naval de Iquique trajo increíblemente unidad a nuestra nación. Era una unidad que hizo que la gente, era una guerra que estaba perdida ya en el norte, que se había iniciado en febrero de ese año y nadie daba un 10 por ella. El país no había muchas comunicaciones tampoco. Y de pronto pasa esto del combate naval de Iquique, se conoce la gesta de Prat y se une el país completo, se agolpa la juventud en los cuarteles para ir voluntariamente a luchar a la guerra en el norte. Esta unidad nos permitió también la victoria, con una expansión territorial que no teníamos en ese momento, territorios, nuevos territorios, nuestro país fue, nos trajo prosperidad y nos trajo un perdurar en el tiempo, con, eh, con las celebraciones, con todo, y las glorias navales las celebran prácticamente todas las localidades costeras. Antiguamente se celebraba también en las ciudades que están más tierra adentro. Hoy día, como que la indiferencia histórica ha ido haciendo los cambios en la sociedad y todo lo que comentaba Daniel antes de Winston Churchill, bueno, han ido haciendo que se olviden de estas cosas heroicas y de estos valores que transmitió la gesta de Prat. Unos dicen que fue una conmemoración, sería una conmemoración de una derrota, ¿no? Yo creo que fue una victoria, una tremenda victoria naval, porque en lo naval el Perú perdió la mitad de su poder naval con el tremendo buque que hundió la Covadonga. Y por cierto, la victoria, además moral, fue inmensa, con este agolparse de toda la gente para ir a luchar en el norte. Este, esta celebración se ha efectuado en Chile y en particular en Valparaíso tuvo tres celebraciones. Un domingo se hizo la de los colegios, al domingo siguiente todos los retirados y ahora el 21 de mayo lo hizo la Armada en servicio activo, acá en Valparaíso. El de los retirados, que es el que puedo mencionar un poco más, que me tocó participar con ellos también, es que ha crecido increíblemente la cantidad de personas que voluntariamente se adhieren para ir a desfilar y a rendir honores al monumento a los héroes de Iquique. Muy bonito eso. Eh, También hay que recordar que estas otras locaciones, estas otras ciudades donde no se celebró las glorias navales, eh, tenemos que insistir a través de nuestros concejales, de nuestros diputados, de nuestros senadores, que se vuelva a instaurar esa tradición. No podemos olvidar esto. Un país no puede olvidar su historia, no puede olvidar sus raíces, sus valores. Ahí tenemos trabajo que hacer todos los chilenos. No solamente ha Sí, sido reconocido en Chile, sino que también, por cierto, en el exterior. Recordar que Japón rinde honores solamente a tres héroes navales. Uno es el almirante Togo, japonés, el otro es Nelson, el almirante inglés, y el Arturo Prat, nuestro Arturo Prat. ¿Qué tal? Muy bonita la Claro. ceremonia y la conmemoración que hacen los japoneses con estos héroes navales. oye, Carlos. mira, respecto del discurso del almirante, yo creo que lo que más se puede destacar en la presentación que hizo en el monumento es el plan continuo de construcción naval, que es un plan que ha iniciado, digamos, a través de la planta de Asmar Talcahuano. Ya sabemos, ya se construyó el primer buque, que fue este rompehielo, digamos, uno de los rompehielos más grandes que se ha construido en Latinoamérica. Y destacar, digamos, de que a través del plan continuo de navegación uno le está diciendo al país y a Latinoamérica y también al mundo que nosotros somos capaces tecnológicamente de poder hacer muchas cosas siempre y cuando existan los recursos. Así que en ese sentido yo creo que se podría destacar eso. Lo malo que yo quiero decir del discurso, obviamente, viene de nuestro presidente. Nuestro presidente, debido a haber llegado a las 11:45, porque aquí hay todo un protocolo, digamos, respecto del desfile, porque hay un hito muy importante que son las 12:10 horas, que es la hora en que se hundió la Esmeralda. Ya a esa hora
las Fuerzas Armadas presentes, con la presencia del presidente de la República y demás autoridades, se rinden los honores que corresponden a tan magno y solemne momento. Pero nuestro presidente llegó como 5 para las 12, apuradito, medio desarreglado, no sé si venía un poquito mareado, se dio algunas vueltas por aquí y por allá. Eso es lo que es una vergüenza y una falta de respeto, no solamente para las autoridades que están presentes, sino que para la fuerza de presentación y todo el público que acude, digamos, prestamente y en forma muy puntual a participar de esta ceremonia tan importante para el país. Así que, bueno, ahí tenemos un punto negro. Nuestro presidente, para variar, digamos, que no le interesa o le quita importancia a hechos tan importantes como el combate naval de Iquique. Respecto a lo que decía Francisco, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice respecto de la unidad, porque es una cosa que siempre han reclamado, especialmente el ejército. En todas las plazas de Chile hay un busto de Arturo Prat. Lo que no sucede con Bernardo Higgins. ¿Ah? Bernardo Higgins no tiene tanta cobertura como lo tiene Arturo Prat, y eso es un signo de unidad, ¿no es cierto? Unidad, porque en realidad todo el mundo se une a través de las glorias navales y a través de la figura de Arturo Prat y las demás personas que participaron en el combate naval de Iquique. También antiguamente, y años atrás, los colegios participaban ampliamente en sus respectivos recintos con homenajes a las glorias navales. Yo me acuerdo que se hacían pequeños sketches, los niños de kinder, de primeros años, se vestían de Arturo Prat, se representaba, digamos, de alguna manera el combate naval de Iquique, el Huáscar, digamos, hundiendo la Esmeralda, Prat, digamos, saltando al abordaje, etc. Y eso se ha ido perdiendo porque indudablemente estos gobiernos marxistas, comunistas, han tratado de quitarle importancia a cosas tan importantes como es nuestro héroe, ¿no? Nuestro héroe. Y lo otro que quería decir también, en los colegios se hace todo este asunto, y hoy día se ha ido perdiendo porque no están interesados en que se rindan estos homenajes que unen a la patria, unen, y se nota. Yo estuve presente en el desfile, fui a ver, digamos, es imposible llegar al monumento porque estaba todo cerrado, lleno de gente, lleno de gente. La epifiadera, cuando llegó el presidente, era realmente impresionante. Faltó que le dijeran que se fuera, porque en realidad yo creo que la gente quería que se fuera, nadie lo quería ver. La gente muy contenta, aplaudiendo a las Fuerzas Armadas, aplaudiendo, digamos, a las personas que desfilaron, reclamando contra el gobierno. Cuando pasaba un vehículo con estas autoridades, le gritaron: fuera, zángano, parásito del Estado, vives gratis gracias a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se notaba un malestar totalmente generalizado, digamos, en el público que estaba presente. Y lo otro es que desfilaron menos fuerza, desfilaron menos fuerza, faltó el regimiento Maipo, faltó gran parte de la infantería marina, faltó, digamos, la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Y la razón es muy sencilla, es porque el gobierno le ha quitado recursos a las Fuerzas Armadas para poder, digamos, funcionar y hacer todas las cosas que se hacían tradicionalmente todos los años. Así que el desfile con las fuerzas que tuvo fue realmente brillante. El paso de la Escuela Naval, excelente, digamos, el paso regular, estupendo, todo el desfile, especialmente en la Escuela Naval, y por eso debo felicitar, digamos, a los cadetes navales que lo hicieron con mucha gallardía. El tambor mayor destacaba por sus manejos y su paso regular, y bueno, que ha sido formado parte de las filas, tiene un ojo bien crítico, y debo decir que no encontré ninguna cosa que pudiera yo criticar en forma negativa, todo impecable. Correcto. Oye, mira, yo quiero primero contar un poco anecdóticamente, pero con una cosa de fondo también, de trasfondo. Yo la última vez que me tocó desfilar para un 21 de mayo fue en la universidad, no fue en el colegio. Fue justamente acá en Valparaíso, en que me tocó además ser escolta a la porta estandarte que representaba la universidad. Y estoy hablando el año 81. Eh, Eso, o sea, hoy día eso demuestra no solamente a nivel de colegio, sino que en ese momento hasta los universitarios de forma muy de corazón desfilaban. Hoy día yo creo que eso se ha perdido y que un poco lo que hemos conversado. Entonces, quiero a través de ese recuerdo que mi último desfile, yo obviamente no me tocó desfilar como el caso de ustedes dentro de las instituciones, pero mi último desfile de un 21 de mayo lo hice aquí en Valparaíso justamente en un 21 de mayo representando a la universidad. Así que yo creo que esas cosas son importantes. En segundo lugar,
quiero reforzar un poco la gesta de las glorias navales, porque tal como mencionó Francisco y Daniel, militarmente, bueno, haciendo un poco lo más breve de historia, el almirante William Rebolledo, que era el comandante, ¿no es cierto?, de la escuadra, La escuadra. él quería, no quería, el gobierno quería, a través del Ministerio de Defensa y las fuerzas, qué sé yo, de guerra, quería ir al Callao y bloquear el Callao. El almirante encontraba que estaba muy lejos, entonces decidieron bloquear Iquique con toda la escuadra. Pero ahí vino al final las instrucciones y tuvo que partir hacia el norte, hacia el Callao, y dejó a la Esmeralda y a la Covadonga, que eran dos buques, embarcaciones menores, y por ahí, como sabemos que el almirante Grau era, además de un caballero, era un tipo muy, muy habiloso, un militar, un marino muy preparado, logra esquivar y se mete y llega con la Independencia, que tal como mencionó Francisco, era el buque más moderno que tenía Perú, eh, y logra llegar a Iquique. Y bueno, y de ahí viene toda la gesta que, para resumir el tema, es una gesta, o sea, no solamente por lo relevante de la unidad que dice Francisco y Daniel, que significó para el país, que significó la conciencia de la guerra, que significó que no había que casi que, como decían, curar a los voluntarios, entre comillas, y llevarlos al norte. O sea, la gente en forma absolutamente voluntaria empezó a llenar los cuarteles. Y el Huáscar se tuvo que devolver porque no pudo seguir haciendo su misión y se tuvo que volver hacia el norte. De hecho, ¿cómo se llama? En vacaciones estaba también el presidente del Perú embarcado ahí por Arica, y evidentemente la gesta lo que significó la destrucción de la independencia. Así que eso es el punto de vista naval y militar, que yo diría que hay que destacarlo porque no fue una cosa así a tonta y a loca, fue toda una estrategia, todo un trabajo yo diría, de manera estratégica e inteligente para lograr estos resultados además. Y por último, también reforzar lo que dicen ustedes. O sea, yo creo que por lo que uno entiende, tecnológicamente, económicamente, puede ser muy importante este plan, ¿no es cierto?, construcción naval para el país, porque no solamente es para la Armada, sino que significa una serie de desarrollo en otros aspectos. Así que yo también destacaría, y lo que mencionó el almirante Lamas, también hay todo un tema de cultura oceánica que hay que reforzar, que nos falta mucho. Así que yo creo que quiero destacar desde ese aspecto que fue un 21 de mayo muy especial. Y no voy a pronunciarme sobre las no conformidades, como dice Daniel, para no justamente emporcar o enturbiar lo relevante de la ceremonia de la Cruz Naval. Oye, Oye, lo otro bueno, que, sí, espérate, sí, para Daniel, complementar Daniel, un sí. poco respecto Sí, del combate naval de complemente Iquique, nomás. en cuanto a la historia, en realidad la intención que tenía el almirante Williams Rebolledo era atraer a la escuadra peruana Correcto. hacia el sur, y por eso bloqueó Iquique, porque Iquique era uno de los principales puertos de exportación del salitre. Entonces eso le iba a causar un daño económico, digamos, respecto a las divisas de la venta del salitre. ¿Ah? Por eso bloqueó Iquique, buscando atraer, digamos, a la escuadra peruana al combate. Pero la escuadra peruana no se movió del Callao, y por eso es que William decide ir al Callao, digamos, a hacer combate allá, y desgraciadamente en la noche se cruzan, unos para allá y otros para acá, y no se vieron. ¿Ah? En realidad fue algo fortuito. Y respecto a la Independencia era un buque más poderoso que el Huáscar. Era un buque más nuevo que el Huáscar, tenía mejor andar que el Huáscar, tenía mejor artillería que el Huáscar, y por eso es que en realidad el combate naval de Iquique Punta Gruesa es una tremenda victoria, porque se destruyó más del 50% de la Así es. escuadra peruana, gracias a la habilidad y a la sapiencia que tuvo este niño Condel. Incluso Pratt le dice, oiga, navega al sur y cuidado con los bajos, ¿ah? Como diciéndole, oye, váyase por los bajos porque por ahí lo van a seguir. Y así ocurrió, pues, digamos, la Independencia Claro. torpemente trató de seguirlo y encalló, porque la Covadonga tenía como 4 metros de calado y la Independencia tenía 7,3 metros de calado, doblemente que quedó, digamos, pegada ahí en los bajos fondos, los requeridos, y finalmente, digamos, se destruyó y se hundió ahí. Así que fue una victoria tremenda para Chile. ¿Mm?
correcto. Bueno, Y eso después ya, podemos hablar un poquito más de sí, historia de naval. historia, claro. Y el 50% que uno se emociona, el 50% de la Armada, como dices tú, que ya va a quedar, y con eso termina la denominada campaña marítima con el 8 de octubre, ¿no es cierto? Ya con la captura del Huáscar y ya con eso ya queda Perú, porque Bolivia no tenía mayormente armada, queda Perú derrotado navalmente y da el pie para que empiece ya las otras campañas Claro, y claro, porque obviamente por el sur. desgraciadamente el Huáscar daba como dos nudos más que los blindados chilenos. Entonces era imposible pillarlo y por eso las correrías del Huáscar, cuando venía hacia el sur, impedía que nuestras fuerzas se pudieran desplazar, digamos, con todo el avituallamiento, toda la logística, todo el transporte de soldados, porque buque que zarpaba al paraíso venía el Huáscar y lo hundía. ¿Ah? Y los chilenos, los Correcto. buques chilenos no eran capaces de seguirlo. Bueno, más adelante podríamos hablar ya del combate de Del, Angamos, del- que es exacto. bastante Que ya importante. vamos a tener tiempo para el 8 de octubre. Oye, mira, Correcto. cambiamos ostensiblemente de tema porque no podemos, vamos de nuevo, como digo yo, a la coyuntura. Y en estos minutos que nos quedan del primer bloque, el caso Procultura, hechos, podríamos decir, el fiscal nacional decidió cambiar al fiscal Cooper debido a que la Corte de Apelaciones de Antofagasta cogió, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La apelación que hizo la señora, la psiquiatra Uneus, ¿ya? De ser ilegal, ¿no es cierto?, su escucha y que la Corte de Apelaciones definió que incluso había que borrar todo esto de las pruebas y todo eso y que no correspondía. Independientemente a un hecho que lo hemos conversado para ambos lados, que son las filtraciones, que creo que son bastante, además de ser ilegales, son bastante complicadas. Pero lo llamativo es que se saca al fiscal Cooper y si uno va para que comentemos estos minutos, a lo que establece la Corte de Apelaciones, además de argumentos jurídicos, hay claramente argumentos políticos para sacar al fiscal Cooper al respecto. Entonces, en estos 5 minutos que nos quedan, el estado del arte, por así decir, y el nuevo fiscal que ya apeló el nuevo fiscal, así que parece que van a ir por Dani y salir trasquilados igual, dice el refrán del Guaso. Daniel, Claro, para nuestros auditores, en realidad aquí no hay ninguna ilegalidad. Lo que hizo el fiscal Cooper respecto a la interceptación de estos teléfonos, como vulgarmente se dice, pinchar los teléfonos, fue con autorización de un juez. Él le pidió, él tenía que investigar, creo que alrededor, no sé, 17 teléfonos o 20 teléfonos, de los cuales 4 pertenecían a este señor Larraín y la corte, el juzgado de garantía, el juez de la República, lo autorizó para después. que interceptara estos teléfonos, o sea, no había ninguna ilegalidad. De los 4 teléfonos que eran del señor Larraín, resulta que a través de las interceptaciones, uno lo usaba la señora Uneus, ¿ah? Y que a través de las escuchas se dieron cuenta que era una mujer, y lo que pasó es que en esas escuchas salieron cosas que podrían ser constituidas de delito como el aporte de la campaña, el financiamiento ilegal de la campaña del presidente Boric. ¿Ah? Pero no hay nada ilegal. Ahora, indudablemente, la Corte de Apelaciones se equivoca porque cuanto no ha habido ninguna ilegalidad. ¿Ah? Él solamente está, el fiscal Cooper solamente interceptó los teléfonos que le autorizó el juzgado de garantía, el juez, como corresponde a nuestra legalidad, pero eran teléfonos que eran del señor que estaban a nombre del señor Larraín. Pero uno lo usaba la señora, cosa que no se sabía, solamente se supo después que escucharon estas conversaciones en que descubrieron que podría haber un posible delito en cuanto al financiamiento ilegal de la política del presidente Boris. Ahora, la sacada del fiscal Cooper fue bastante apresurada de parte del fiscal nacional, porque en realidad debió haber esperado de que la causa estuviera total, la sentencia estuviera totalmente ejecutoriada, es decir, habiendo cumplido todos los procedimientos, digamos, de apelación, no apelación, etcétera, hasta que finalmente ya no hay nada más que hacer. Ahí se debió haber tomado una decisión. Yo creo que el fiscal, obviamente que aquí hay un tema totalmente político, se adelantó y aquí estamos con un problema, porque también escuché, creo que anoche, que estaba viendo la posición de revertir y volverlo a colocar en la causa, justo cuando el fiscal Cooper ya estaba alcanzando la verdad, lo que indudablemente incomodidad a la casta, digamos, del presidente Boric y todos sus secuaces. Francisco, Oye, yo quisiera agregar que aquí hay un aspecto técnico en la apelación que lo están potenciando como un factor político que va a llegar a la cuenta del presidente ahora en junio. Eh, es- trataron de revertir políticamente un caso que tenían medio perdido
con este recurso de amparo en que la Corte de Apelaciones falló contra el fiscal. Bueno, el nuevo hizo el análisis del fallo y se fue al fondo del mismo. Primero, no corresponde hacer un recurso de amparo para revertir una decisión de un tribunal. No corresponde que el recurso de amparo sea el mecanismo correcto para revertir o cuestionar una decisión de un tribunal. Segundo, el nuevo fiscal dice que el fallo contiene opiniones personales y cosas políticas, ideologías políticas. Entonces, no corresponde, dice, eso es un agravio para una de las partes, que en el fondo es la fiscalía. Y le pide a la Corte Suprema que en caso de rechazar esta apelación, por lo menos sean borrado todas las frases que sean opiniones personales y opiniones políticas. Compara a lo realizado por la Fiscalía en conjunto con el Poder Judicial, con el mandato de un juez y con la Policía de Investigaciones, que es profesional también, como que fuera un hecho, cosas que son relativas a la dictadura. O sea, claramente le dieron un toque político, revertiendo un poco este desastre que estaba viviendo todos los casos de fundaciones, para que la cuenta no salga tan desastrosa. Pero se les puede dar vuelta de nuevo. La verdad es que creo que es tan complicado. Perfecto. Sí, bueno, Carlos. ahí en el segundo bloque, a lo mejor si hacemos los últimos comentarios al respecto y vamos a ir a una pausa musical ya que estamos llegando al break, como diría los, los gringos. Vamos a un cogollo entonces en la próxima segundo bloque. Eso. Bueno, estamos en la segunda parte de este segundo bloque del programa Vamos, Somos Chilenos, Radio Portales de Valparaíso. Eh, Ahí con algunos temas técnicos, pero no me veo, pero estoy, así que para que igual lo importante es que los auditores nos escuchen. Vamos, quedamos en esta segunda parte, un pequeño cogollito. Hay dos cogollitos que vamos a conversar. Uno que no está en pauta, como dijo Daniel, muy brevemente sobre la cadena nacional del presidente ayer, por el tema, ¿no es cierto?, de la Comisión de Paz, ¿no es cierto?, llamada denominada. Y para cerrarlo, el tema de ¿no es cierto?, Procultura. O sea, pero tal como decía Daniel y Francisco, primero que todo aquí hay una disposición judicial de una juez, ¿no es cierto?, que autorizó en derecho al fiscal y a la policía, a la PDI, a hacer esta investigación, tal como en detalle mencionó Daniel. Segundo, el fiscal y la fiscalía ha dicho que la la señora Uneud está en calidad, además de imputada, no es testigo, está en calidad de imputada, por lo tanto, evidentemente, al estar en calidad de imputada en distintas categorías de imputada, eso también habría razón jurídica para hacerlo. Y en tercer lugar, claramente yo creo que hay una razón política de por medio, porque los argumentos que se dan son algunos de carácter supuestamente, o sea, son jurídicos, discutibles pero jurídicos, pero el argumento de fondo es un argumento político, que en este caso no deberían ser eh, causales. Ahora, yo espero ¿cómo se llama? Que esta medida que a lo mejor fue anticipada y fue con un criterio político al final, como mencioné, van a ir por LAN y salir trasquilados porque por lo menos el perfil del fiscal, ¿no es cierto?, de Antofagasta Castro y de su forma de actuar ya creo que ha demostrado que va a seguir adelante y va a seguir perseverando en todas las acciones que correspondan y toda la investigación. Así que en una de esas, eh, al final va a ser, no va a ser mejor que se haya ido el fiscal Cooper, pero va a quedar en mayor evidencia que aquí hay un tema más político que jurídico. No sé si quieren terminar el tema ustedes para que pasemos al otro cogollo que fue la de la Comisión Paz, así que, o del Paz. Dejo abierto ahí las opiniones en estos dos temas. Bueno, en la Comisión Paz para la Paz y el Entendimiento, como para hacerlo breve, es un ejemplo de lo que se está llamando la desigualdad ante la ley. Desigualdad ante la ley que la Constitución consagra para todos los chilenos, la igualdad ante la ley. Y, y en este caso es un caso de privilegios.
un pueblo de origen indígena, chileno, porque son chilenos, ahora tienen privilegios por sobre el resto. Se les va a repartir más tierra de las que ya se les ha repartido y se va a generar un fondo para solventar todas estas adquisiciones y prebendas de privilegio de 4.000 millones de dólares pagados por nuestros impuestos. O sea, es como si fuera poco, más encima todo el resto de los chilenos tenemos que pagar el privilegio de algunos. No es el único pueblo de origen indígena que existe en Chile. Y parece ser, por lo que escuché y he visto en la prensa, no hay que acreditar el que sea indígena, basta que tenga un apellido indígena. Entonces vamos a estar lo mismo que con las licencias, que echa la ley, echa la trampa. Y vamos a partir con los fraudes y los falsos exonerados. En fin, hay un montón de cosas que uno dice que hay desigualdad ante la ley. El trato, por ejemplo, con los prisioneros políticos militares que se les aplica una justicia que ya no existe para el resto de los chilenos, un código penal inquisitivo, donde está el juez, es el que investiga y es el que falla, y que termina aplicando ficciones jurídicas, cosa que el resto de los chilenos no tienen. Entonces hay desigualdad ante la ley. No se está cumpliendo la Constitución. Parece que algunos son más chilenos que otros o no son chilenos, algunos definitivamente. Y resulta que nosotros somos los que pagamos. Así que me parece un acto de completa injusticia. Ya la nación chilena dijo que no al primer proyecto constitucional con contundencia. Un 62% le dijo que no a todas estas maniobras que están haciendo ahora. Entonces ahora quieren sacar por ley, por la puerta de atrás, algo que ya el país se pronunció y dijo que no. Entonces me parece injusto. Injusto. Correcto. Daniel, ¿tú quieres agregar algo al Sí, respecto? muy cortito, 30 segundos. Eh, el desierto se está quedando sin arena. El desierto del Sahara se está quedando sin arena. Y hago alusión a una frase muy conocida de nuestro cómico ya fallecido, el Chavo del Ocho, ya. ¿Quién podrá ayudarnos ante este desastre en que el desierto del Sahara ya prácticamente no tiene arena? Correcto. Oye, yo sigo siendo, a pesar de mis años, yo sigo siendo una persona optimista, realista, tremendamente realista. Dejé, escuchando, no me acusen, pero de los 6 años que dejé de creer en él, pero igual sigo siendo muy optimista. Y yo pienso de que todo esto no va a ser, no se puede ir contra la ley, contra todo lo que implica, pero yo creo que de alguna manera aquellas cosas que no son adecuadas para el país, como mucho lo que conversamos en un programa pasado, si mal no recuerdo, o lo anterior, o no sean aprobadas a nivel de Congreso y evidentemente no tengamos que estar después nosotros, por así decir, pagando los platos rotos de todos estos temas como país. Bueno, Oye, tenemos otro. yo Sí, solo 10 segundos nomás, agregar algo sí. a lo de la arena que decía Daniel, que está acabando la arena del Sahara. Bueno, escuché también, vi hoy día que el presidente en su discurso habló de crear un organismo de alto nivel, o sea, algo así como otro ministerio para la distribución de las tierras, las compras y todo esto. Entonces, y le metemos más infraestructura al gobierno y vamos subiendo los impuestos. Claro. Y como dicen por ahí, más personajes para engrosar la administración pública. Claro, No los cinco, como decía sí, la precandidata Jara, sino ya no son cinco, pues son 5 por 1000 o por 10.000. sí, por 10.000. Correcto. Oye, bueno, ¿Verdad? tenemos otro escándalo. A mí me carga. Yo cuando conversamos la pauta, decimos los auditores con Daniel y con Francisco, porque la conversamos, qué sé yo, me gustaría tocar temas como el primero o el que cuando hemos hablado, no sé, pues incluso del cambio de la capital el otro día de justamente de De Timauquén. Timauquel. Claro, o sea, son temas que son agradables, pero tenemos que hablar de otro escándalo que los hechos la gente lo conoce ya en detalle, que son de un informe, de una investigación que hizo Contraloría. Hay más de 25.000 casos de licencias médicas de personas que salieron y volvieron al extranjero en ese periodo de licencia médica.
Evidentemente que uno puede pensar que hay casos que corresponden, porque a lo mejor más de algunos se fue a hacer un tratamiento al extranjero. Sí, tiene que haber más de algún caso que efectivamente corresponde a eso. Alguna licencia de carácter psicológica que le recomendaron salir de vacaciones y la persona efectivamente salió de vacaciones. Pero cuando uno ve la cifra de que es 50.000, hay instituciones que tienen, como, ¿no es cierto?, las dos primeras, Junge Integra, que son justamente instituciones que trabajan con niños, más de 2.280 viajes de personas con licencia médica y la otra más de 1.900. Hay municipios, entre ellos Viña del Mar, de las más altas, bueno, Arica con 719 casos. O sea, uno ya en esa cifra tiende a pensar de que una golondrina no hace verano, pero cuando tienes 2.280 casos de institución y cuando tienes, hay 125 personas que salieron entre 16 y 30 veces al país durante su periodo de licencia, como dice por ahí, algo huele mal en Dinamarca. Y otros dos datos importantes para poner la conversación, en el sector público, eh, en municipal especialmente, 3,1 licencias por cotizante, contra un promedio de 1,3 en el sector privado de trabajadores. ¿Ya? Se habla de que de 8 millones de días perdidos, ya en total, no solamente una persona, y que solamente los costos, más allá de las licencias, los costos por reemplazo ascenderían a 350 millones de dólares. Entonces, al parecer, estimados amigos, algo huele mal en Dinamarca, como dice, y se ha creado una serie de comisiones con el ausentismo y hay una serie de temas que parece que el control y parece que no solamente la probidad está a la altura de los Países Bajos, como diría un amigo mío. Sí, No sé, mira, Francisco. yo agregaría algo que es muy, muy relevante en el análisis de esto, y grave lo encuentro yo. Y lo que pasa es que uno cree que a los trabajadores, a los empleados públicos, les paga el FONASA su licencia médica y con eso sobreviven. Pues no es así. A los trabajadores públicos tienen lo que se llama un seguro de empleabilidad, eh, seguro de incapacidad laboral, que no lo cobra el trabajador. O sea, al trabajador público le pagan su sueldo y le pagan la licencia. Y el sueldo se supone que FONASA debe cobrárselo a este seguro, pues FONASA tiene 7 años de deudas del seguro. Nadie va a cobrar ninguna cosa. O sea, nosotros, los chilenos que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos y que nos dejamos el lomo trabajando todos los días, y que tenemos o ISAPRE o FONASA, con suerte nos pagan, tenemos que ir al COMPIN cuando hay alguna discusión respecto a si te pagan o no la licencia, pero el empleador te deja de pagar inmediatamente. Tú te vas con licencia y te deja de pagar los días que estás con licencia. Pues acá no, a los empleados públicos no. Entonces, este es un robo, de verdad es un robo, pero masivo y nadie ha hecho nada. Y en esto están las universidades estatales, las municipalidades, que se han transformado hoy día en un campo en una organización de empleo a destajo. La verdad es que es sin fondo. Entonces, puro cuento político nomás y estafa y no cansa. Esto es verdad que cansa. Estos escándalos así agotan, porque el resto de los chilenos, lo que hablábamos antes, la desigualdad ante la ley, está campeando por todos lados. Correcto. Y a ver, yo no sé, yo creo que todas estas cosas a lo mejor tienen su lado positivo, que salga porque hoy día a través de los medios y que permita efectivamente generar, problema de fondo, un problema de probidad y de ética, que no se soluciona con decretos tampoco, pero por lo menos los mecanismos de control, porque hoy día los personajes públicos son intocables, o sea, tú haces una estafa o haces algo a nivel privado, o más que una estafa, tú cometes algo equivocado, se te echa pagando lo que corresponda pagar cuando es así. Pero aquí para que conversaba yo ya justamente ayer en las noticias, una persona decía que para que una persona del sector público normalmente pueda ser exonerado de su cargo, a veces pasan hasta 4 o 5 años. Entonces también hay un tema ahí de que no existe las normas operativas para que cuando hay un funcionario público que tiene este tipo de eso, pueda ser inmediatamente cesado en su cargo y no esperar 4 años y con todo lo que implica eso en costo y en una serie de situaciones.
Yo creo que la legislación debería parar esto de pagarle el sueldo adicional a lo que paga FONASA. Eso hay que pararlo. Es una desigualdad tremenda con el resto de los chilenos. Daniel, tú querías decir algo. ¿Qué puedo decir? Pues estoy anodadado con el gobierno, cómo las sorpresas han ido apareciendo, cómo se han ido robando la plata, cómo nos han ido quitando a través de los impuestos el trabajo que uno le entrega a esta gente. Eh, pero aquí obviamente que eh, no solamente son la gente que está con licencia, sino que solamente también están los médicos que otorgan esta licencia. Escuchaba en Sí, las noticias que además un médico, él mismo se hizo una licencia para él, y una licencia para ir de vacaciones. O sea, la gente que viajó al extranjero, no creo que hayan ido a un programa médico, porque para ir a hacerse un examen médico al extranjero no es necesario tener una licencia, es cuestión de ir a hacérselo y volver. La gente que está con licencia, no se le da licencia, ¿no es cierto? Pensando en buena forma, es porque era gente que necesita reposo para recuperar su salud. Pero aquí, por lo que hemos visto, se dan licencias para irse con vacaciones, ¿ah? Qué sé yo, y una cantidad tremenda. Y eso hay que considerar aquella gente que no salió del país, o sea, que se otorgó licencia, consiguió una licencia, pero se fue de vacaciones a la playa, se fue a Arica, se fue a Punta Arenas, qué sé yo, a pasear, y eso no está contabilizado. Pero aquí tenemos un escándalo tremendo nuevamente. Procultura, caso Monsalve, etcétera, etcétera, etcétera. Giorgio Jackson, los computadores, la caja fuerte, y sigue, digamos, y no pasa absolutamente nada. Ya hablaban de hacer 25.000 sumarios. 25.000 sumarios que van a estar listos, digamos, en 5 6 7 años más y no va a pasar absolutamente nada. Y lo único que perdemos somos los chilenos que trabajamos honestamente y la gente más vulnerable, porque toda esa plata que se va de FONASA a pagar esta licencia es plata que a veces necesita la gente que realmente está enferma. Hay gente que está hospitalizada con un tratamiento contra el cáncer y no le pagan su licencia porque no hay plata. Y como dice Francisco, 7 años se demoran a veces en pagar una licencia. Entonces es una cosa que estamos ya viendo un desierto que prácticamente ya no tiene arena. Pero yo creo, estimados amigos, que aquí esto, insisto, va más allá del agravante. Yo creo que aquí hay un tema, lo hemos conversado y yo trato, y a los auditores les consta, de no ser, como se llama, ni fundamentalista, ni extremo, ni nada, pero yo creo que hay un tema tremendo en este país, lo conversábamos, el tema de Luis Naval, un tema valórico tremendo. O sea, no es que siempre ha habido cosas, ¿no es cierto? Como dice el tango, siempre, siglo XX, Cambalache, siempre han habido situaciones en el mundo, siempre han habido de repente malas prácticas, corrupción, pero yo creo que hoy día ya se ha pasado para otro mundo, porque vuelvo a insistir, o sea, yo estoy cierto que de esto, no sé, po, de estos 25.000 y tantos casos, tiene que haber un porcentaje de personas que sí, por producto de su licencia, fueron a hacerse un tratamiento. Ya, perfecto. Otros que a lo mejor efectivamente dentro de su tratamiento psicológico, psiquiátrico, le dijeron, mire, es bueno que usted vaya y se fueron a Cancún, batita al sol porque es la parte. Pero esos casos que claramente por los números son la excepción, porque hay otro elemento que también a ti te hace presumir, o sea, la mayor cantidad de viajes se da entre septiembre y diciembre, curioso. sí, Curioso porque no se dan en mayo, qué sé yo, que uno podría decir, no, se dan que por último en mayo, junio, en invierno, la gente se deprime más, no, o sea, se da justo para salir de vacaciones en primavera, verano de Chile, entonces que son épocas como de vacaciones. Entonces, esto que está, como decía Daniel, tiene que estar coludidos sectores, porque a mí no me gusta sectores gremiales, sectores de profesionales, ¿no es cierto?, de médicos, como dijo por ahí un diputado, que es cierto, o sea, es una especie de crimen organizado que está dedicado a esto para poder, ya han salido otros casos de licencias fraudulentas. Y lo peor es que perjudica no solamente en términos de remuneraciones a la gente que se gasta recursos del Estado, perjudica a niños que se ven, como el caso de Integra y la Junge, sin las personas adecuadas y hay que contratar y son costos para la institución, perjudica a los verdaderos personas que sí necesitan licencias, a lo mejor psicológicas, efectivas, reales, porque hay enfermedades psicológicas y hay enfermedades psiquiátricas que son reales, ¿ya? Y perjudica a todo el mundo. Porque una manga de sinvergüenza hace estas cosas. Entonces yo creo que, yo en ese sentido, como mencionaba, yo pienso que
que no sé, que Chile y el mundo requiere a veces una cirugía ética muy grande, muy importante, porque siempre han habido cosas, pero yo creo que los que estamos ya viviendo, no solamente porque tenemos mayor capacidad de información hoy día y las redes sociales nos ayudan en esto, pero yo creo que hoy día es una cosa que ya en algunos aspectos supera los temas ya en términos importantes. O sea, ojalá, yo soy optimista, ojalá esto genere cambios normativos, como dice Francisco, genere mayores controles, genere obligación de las instituciones a controlar esto, a cruzar la información, porque hoy día existen mecanismos para cruzarla, tal como lo hizo la Contraloría, para estudiar los temas de la licencia, que haya todo un trabajo y que obviamente se sancione como corresponde a todas las personas que hicieron mal uso de este tipo de beneficio, que es un beneficio para cuando corresponde. Así que esperemos que sea así. No sé si quieren cerrar el No, tema lo de más las importante es licencias. que esta gente que cometió, porque es un delito esta cuestión de la falsificación de la licencia y hacer el mal uso, digamos, de este beneficio, sean desvinculadas del Estado. Ahora, sabemos que son todos amigos son todos amiguis, entonces es poco probable que los desvinculen. Pero en realidad estamos en un país tan rasca, ya, tan rasca que no sé si ustedes vieron las noticias, la ofrenda floral que presentó el ministro del Interior en Iquique, ¿no es cierto? Una cartulina hecha con plumón y con unas flores alrededor. Además, ni siquiera tenía los colores, o sea, una cartulina hecha con plumón, ni siquiera tenía la frase por la razón y la fuerza. O sea, es una falta de respeto al pueblo de Chile, a la chilenidad, digamos, en Iquique. Entonces, en realidad somos un país ya rasca, rasca. ¿Qué No, quiere que no, le no, diga? no, no somos un país. Hay gente rasca en el país, pero yo vuelvo a insistir y voy a seguir pensando que no somos un país tan rasca, porque efectivamente. Ahora, lamentablemente somos un país que hay gente rasca y somos un país que hay gente inmoral, quizás más que antes, o amoral. Porque tengo un amigo que dice, cuando uno hace conductas inmorales, uno es consciente de que no está actuando bien y eso mismo hace que la persona muchas veces cambie de actitud y tome conciencia. Cuando no hay amoralidad, cuando no hay conciencia moral, es peor. Y yo creo que muchas veces el problema de este país, de la sociedad, es que cae en la amoralidad, o sea, no hay ninguna conciencia de lo que se está haciendo ni ninguna cosa. O sea, démosle nomás que el mundo se va a acabar y eso. Bueno. Esperemos, yo sigo siendo optimista de que algo podemos hacer. Oye, algo también se conversó, íbamos hablando en otro tema, dando vuelta a la página Noticias del Desarrollo, como se dicen los periodistas, el tema de las famosas contribuciones, bueno, quiero siempre contextualizarlo, o sea, hoy día sabemos que las viviendas había un montón de viviendas que antes no pagaban contribuciones, ahora van a pagar, o ya están pagando contribuciones. Sabemos que igual hay personas que tienen beneficios por ser adultos mayores, pero hay dos cifras que quiero contextualizar. En primer lugar, de que en, en 10 años los gastos por contribuciones correspondían hace 10 años atrás al 0,7% de los ingresos familiares promedio. Hoy día corresponden al 2%, o sea, se ha más que duplicado los gastos en contribuciones en general. La gente que antes no pagaba contribuciones de escasos recursos, hoy día hay mucha gente que está pagando contribuciones. Y otra cifra que refleja un poco que en 10 años se han duplicado o más que duplicado los reclamos frente al pago de contribuciones. O sea, no está funcionando bien. Y de un año para otro, o sea, hablemos, porque para estos efectos terminó el 2024, estamos recién en el 2025, del 2023 al 2024 los reclamos subieron un 15%. Entonces, ahí tenemos dos temas que al parecer efectivamente no se está haciendo una buena pega, porque si hay mayores reclamos no solamente por lo que se paga, sino también porque a lo mejor hay deficiencia en los cálculos. Y además, efectivamente, están viéndose afectadas personas que antes por su vivienda no pagaban contribuciones, y eso. Contando además que hay personas que deberían pagar contribuciones, como sabemos, y no pagaban también, pues, pero eso es otro caso. Como decía Francisco, la desigualdad ante la ley. Daniel, Francisco, ¿quién quiere conversar sobre las Mira, famosas contribuciones? yo cortito, cortito, vale la palabra aquí a Francisco. Primero que nada, antes del año 60 no se pagaban contribuciones, nadie pagaba contribuciones. Las contribuciones nacen a raíz del terremoto del año 1960 que produjo un tremendo daño al país, principalmente en la zona sur. Entonces se creó este impuesto que se llamó contribuciones porque se iba a contribuir a la reconstrucción del país que tan dañado quedó con el terremoto del año 60.
Entonces, ahí nacen las contribuciones, eso se llaman contribuciones, ¿ah? Que después se le cambió el nombre, un nombre técnico, se le llamó impuesto territorial. Pero ese fue el propósito y el fin de las contribuciones. Pero ya el país reconstruido, esa contribución debió haberse eliminado. Y hoy en día la siguen cobrando y la siguen exigiendo y la siguen subiendo y la siguen imponiéndose a la gente que también es de muy bajos recursos, que en realidad uno empieza a pagar su vivienda después que hizo todo el esfuerzo, ¿no es cierto? Pagó todos los impuestos, ahorró plata, crédito hipotecario, qué sé yo, etcétera, etcétera. Resulta que le tiene que seguir pagando al Estado por una casa o una propiedad que es de uno, que la adquirió legalmente con todas las normas que exige la ley. Entonces, indudablemente que es una frescura. Más aún cuando el Servicio de Impuesto Interno, de forma totalmente unilateral y sin consultarle a nadie, revaloriza las casas, las propiedades y sube las contribuciones, digamos, sin ningún fundamento que uno pudiera decir, bueno, esto es así o esto es así. Así que yo creo que es un tema que las construcciones deberían eliminarse de frentón. Ya cumplieron con su propósito, que era la reconstrucción del país después del terremoto del 60, y se debieran haber acabado. Pero las ansias de seguir teniendo más plata para llevársela para el monte, en realidad estos políticos no quieren, digamos, suspender esta cosa. Dice que las municipalidades no se sustentan con las contribuciones. Eso es una falsedad. Las construcciones deberían eliminarse. Antes que hable Francisco, me acuerdo lo del impuesto, los impuestos específicos al combustible, que también surgió para construir carreteras antes del sistema actual de concesión. O sea, era una forma de, efectivamente, de poder desarrollar el tema vial y el tema carretera. Pero hoy día tienen otra forma de financiamiento. Entonces, el impuesto específico llegó para una cosa concreta y resulta que no, nadie en la práctica, más allá de buenas intenciones, de repente ha hecho nada por eliminar o por reducir el impuesto específico. Francisco. Mira, qué bueno la puntualización que hizo Daniel sobre por qué, cómo nace este impuesto territorial o contribuciones en el año 60 a raíz de la destrucción del terremoto. Porque en ese caso no estaban los predios agrícolas y muchos predios agrícolas no pagaban contribuciones porque no había sido requerido. Pues ahora lo subieron y lo subieron hace varios años atrás a todos. Entonces, además los van revalorizando, que son predios que se supone que están produciendo. Y además hay que ir pagando un impuesto, no solamente por el impuesto a la renta, por la producción que hace un bien agrícola, sino que por el hecho de tener la tierra. Entonces, como que se ha ido desvirtuando demasiado. Y aquí hay otras cosas que molestan, irritan en realidad a los chilenos, y es que el Estado, el Servicio de Impuesto Interno, eh, cuando se produce una ampliación de la vivienda o se cambia el destino de la vivienda, todo eso regulado bajo la norma y entregado y informado oportunamente, el Servicio de Impuesto Interno viene a cobrar retroactivamente el impuesto que corresponde algunas veces un par de años después. Entonces, ¿por qué corre retroactivamente? Por un error administrativo termina pagando el ciudadano. Eso es lo que ya está irritando a mucha gente. Y lo otro que tiene de verdad muy complicado el Servicio de Impuestos Internos es la fórmula de cálculo de cómo se calculan las contribuciones. Es un algoritmo que no entiende nadie. Yo no sé si ellos son capaces de explicarlo al punto de que ya sobrepasó este tema y el defensor del contribuyente y otros más que se juntaron recurrieron a la Contraloría y la Contraloría ha tomado el testimonio como para hacerse cargo de validar esta fórmula de cálculo que nadie entiende. Correcto. Bueno, el tiempo nos pilla como siempre. Quiero despedirme y agradecer a Daniel y a Francisco este programa que estaba muy interesante, muy emotivo también. Así que Dios mediante nos estamos escuchando y viendo por redes, por las stream y todas las cosas el próximo viernes, si Dios así lo ¿Sí? quiere. Una cosa cortita a nuestros auditores, el famoso tostador de pan. El tostador de pan es chileno, nació en Chile y nació para calentar la marraqueta y la yuya. No tiene No para nada las que ver arepas. con el calentador de la no sé qué cosas venezolanas. El tostador de pan es chileno, es una cosa que solamente existe en Chile, no se vende en ninguna otra parte del mundo. Así que a nuestros auditores, para que estén contentos y tranquilos, el tostador de pan es chileno. Me parece. Muy Y bien, nos vamos hasta el muy próximo bien. viernes.